En este vídeo os voy a plantear algunas posturas respecto al voto para que os sirvan de punto de partida para la reflexión. Comencemos. En nuestro país mucha gente no vota. Más concretamente, un 30% de los llamados a votar. Es decir, más de 10 millones de españoles se quedan sin ejercer su derecho al voto. En la mayoría de los casos parece deberse a que consideran que su voto no tiene demasiado valor, que no tiene un gran potencial de cambiar las cosas. Hay quienes piensan que todos son iguales, o que tienen las manos atadas una vez llegan al poder. También hay, sobre todo entre la izquierda, quienes por no tener un partido que los represente de forma adecuada, prefieren quedarse sin votar. Además, entre los sectores más a la izquierda, los hay quienes no quieren votar a partidos reformistas, ya que, según esta postura, esas reformas podrían apaciguar las tensiones sociales que podrían llevar a un cambio más profundo, a un cambio revolucionario. Para invitaros a la reflexión sobre este tema, me voy a apoyar en dos puntos de vista, en el punto de vista de Noam Chomsky y de Umberto Eco. Noam Chomsky es un reputado lingüista, filósofo y politólogo estadounidense que lleva haciendo activismo político toda su vida. Pues bien, hace poco, en una entrevista a Noam Chomsky le preguntaban sobre este tema, si creía que valía la pena votar, ya que según la persona que preguntaba, ya no vivimos en una democracia, sino que vivimos en una plutocracia, término que apareció en Jenofonte y que se refiere a una sociedad en la que el gobierno lo ejercen los más ricos. La respuesta de Chomsky a esta pregunta es que votar es una decisión que está ahí, pero que está en 10º lugar. Literalmente dice que hay que tomarla en 5 minutos y que a menudo se trata de votar al malo o al menos malo. Admite que esto puede marcar una diferencia y dice que a veces vota si considera que esta es significativa. Su consejo para la persona a la que pregunta parece ser: evalúa si hay una diferencia real en las elecciones a las que te enfrentas y elige por la opción menos mal. Chomsky insiste en que es una decisión pequeña y que el problema real es qué hacer con respecto a que ya no vivimos en democracias políticas. Chomsky subraya que el 70% de la población es marginada de la política y que a partir de ahí, cuanto más dinero ganas, más se te tiene en cuenta en las decisiones políticas. Termina explicando que donde realmente se hace política es en el 1% más rico de la población. En este contexto comenta que a veces existe una diferencia entre elegir a un representante u otro, pero que no es una diferencia muy grande y que el problema radica en la naturaleza del sistema en sí mismo. Otra intervención que me parece interesante es la de Umberto Eco en su libro Apocalípticos e Integrados. Es un libro sobre la cultura de masas, pero hay un punto en el que trata de pasada a esta cuestión. Podríamos decir que hay dos posturas. Por un lado, la de los apocalípticos, que consideran que el sistema en el que nos movemos representa un ejemplo de orden tan perfecto y acabado que cualquier fenómeno puntual de modificación de fenómenos aislados queda en puro testimonio. Digamos que es la postura antirreformista. Dice Eco que es curioso que se fundamente en posturas pseudomarxistas, ya que según esta concepción se concibe el modelo como un todo inescindible, y la única solución parece ser la negación total del modelo. Eco argumenta en contra de esta postura diciendo que ignora que dentro del modelo siguen agitándose las contradicciones concretas, y que por tanto se establece una dialéctica de fenómenos tal que todo hecho que modifique un aspecto del conjunto, aunque el sistema luego tenga capacidad de recuperarse, nos lleva a un nuevo sistema, llamémosle A', en lugar de la A inicial. Es decir, que estos fenómenos aislados sí que tienen repercusión en el sistema socioeconómico. El filósofo italiano es de la opinión de que negar que una suma de pequeños hechos, digamos reformismo, pueda modificar la naturaleza de un sistema, significa negar la misma posibilidad de alternativas revolucionarias, que, según él, se manifiestan solo en un momento dado después de una agrupación de multitud de hechos infinitesimales, cuya agrupación, incluso puramente cuantitativa, estalla en una modificación cualitativa. Entiendo que quiere decir un cambio de sistema modelo realmente profundo y revolucionario. La otra postura sería la de los integrados, la postura reformista, que considera que con pequeñas modificaciones se puede conseguir un cambio significativo. La posición de Eco, no obstante, no queda del todo clara, ya que si bien subraya que ninguna postura revolucionaria ha rechazado nunca las intervenciones parciales que tienden a crear las condiciones para una alternativa radical, es decir, para cambios profundos en el sistema socioeconómico, luego plantea un ejemplo como fenómeno que sí puede darse en el que las reformas serían contraproducentes. Explica que, a nivel de la base socioeconómica, una modificación parcial puede atenuar ciertas contradicciones y evitar su explosión por un largo periodo de tiempo. En este caso, la operación reformista puede adquirir valor de contribución a la conservación del statu quo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, por ejemplo, si en una situación de tensión social se aumenta el salario de los trabajadores, puede que esta operación reformista disuada a los trabajadores de tomar el control de la fábrica. Podemos trasladar este ejemplo a escala nacional o incluso global.
A una escala mayor podríamos pensar, por ejemplo, que este tipo de reformas podrían apaciguar el malestar social, haciendo que movimientos sociales como el 15M, por ejemplo, no se llevaran a cabo. Hay que decir que ambos, Chomsky y Umberto Eco, son grandes pensadores y no creo que caigan en maniqueísmos. Solo he comentado brevemente su punto de vista sobre estos temas para que nos sirvan de base para la reflexión. Otra cosa que creo que es fundamental tener en cuenta a día de hoy a la hora de pensar el cambio político es el medio ambiente. Si bien la injusticia y la desigualdad parecen ser siempre reversibles, aunque cuanto menos sufrimiento humano haya, pues mejor, el impacto que tenemos sobre el medio ambiente no lo es tanto. Quiero decir, por ejemplo, que si una sociedad se pasa 500 años bajo el yugo de un tirano y luego cambia, se puede dejar atrás esta época oscura. Sin embargo, el sistema en el que vivimos no nos permite dormirnos en los laureles e ir poco a poco, ya que el daño a nuestro planeta es, a menudo, muy difícil de revertir e incluso imposible. Espero que este vídeo sirva de ayuda en esta jornada de reflexión. Por lo pronto, si queréis saber mi opinión, en estas elecciones del 28 de abril me decanto por pensar que sí que hay bastante diferencia entre que nos representen unos u otros, así que sí que participaré en estas elecciones. ¿Y tú qué opinas de todo este dilema? ¿Crees que el camino para conseguir los cambios está en las urnas? ¿Crees que lo son los movimientos sociales? ¿Crees que las reformas son contrarrevolucionarias? Déjamelo en los comentarios y ya sabes, pienso, luego estoy suscrito al canal. ¡Hasta pronto!